Buenos días a todos mis hermanos. Les mando un abrazo bien fuerte. Vamos a continuar hoy con estas vitaminas de amor que el Señor nos regala para fortalecernos y fortalecer nuestro espíritu. Hoy quería compartir con ustedes la continuación de la enseñanza de ayer en la que el Señor me regalaba cómo podemos nosotros permanecer de alguna u otra forma para cumplir los mandamientos. ¿Cómo podemos nosotros llevar una vida agradable delante de Dios? Y ayer hablábamos de lo difícil que puede ser en algunos momentos en nuestra vida cumplir los mandamientos, cumplir las ordenanzas de Dios, mantener una vida santa y agradable delante de Él. Y al final de la enseñanza de ayer les contaba que de la única forma en que lo podemos lograr es manteniendo una vida de intimidad y de oración con el Señor. Y hoy quiero continuar con eso. Cuando nosotros empezamos a tratar de agradar al Señor, le tenemos que pedir de alguna u otra forma ayuda a Él para que nos regale de su Espíritu Santo para nosotros poder llevar o cumplir o tratar de cumplir los mandamientos y llevar una vida agradable delante de Él. Cuando nosotros leemos el libro de Gálatas en el capítulo 5, vamos a encontrar los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu y los frutos de la carne. Y vemos que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero también encontramos el fruto de la carne. Que en el fruto de la carne encontramos los pleitos, la envidia, la lascivia, las malas palabras. Bueno, encontramos una cantidad de cosas. Eso lo encontramos en el libro de Gálatas capítulo 5. Y vemos el contraste entre una vida y la otra vida. Vemos una vida con frutos de la carne, es decir, dejándonos llevar por nuestras pasiones, por nuestros deseos, y encontramos una vida también en el espíritu. Y para complementar un poquito esto, para entender un poco esto, quiero que vayamos al libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 12 del libro de Romanos, capítulo 8, versículos 12 y 13 del libro de Romanos, dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, lo dice con E mayúscula, habla del Espíritu Santo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Siempre he dicho, y en lo que he podido entender en mi caminar con el Señor, que el fruto del Espíritu o esos cambios que nosotros queremos ver en nuestra vida o esa vida agradable delante de Dios, muchas veces no es en nuestras fuerzas, como lo dije ayer también. Es una vida en el Espíritu, o sea, es el Espíritu Santo en nuestra vida el que produce esos cambios y esos frutos. Por eso la palabra dice en Gálatas que es el fruto del Espíritu. Cuando habla del fruto del Espíritu es cuando el Espíritu Santo empieza a morar en mí, yo puedo producir esos frutos, yo puedo producir esos cambios. No los puedo producir sin el Espíritu Santo, porque entonces no voy a poder en mis fuerzas lograrlo. No es un fruto que se produce en nuestras fuerzas, es un fruto que lo produce el Espíritu Santo en la vida de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida con el Espíritu Santo, es lo que va a producir en mí cambios. Por eso dice aquí Romanos: mas si por el Espíritu, es decir, por el Espíritu Santo, yo hago morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir eso? Que de la única forma en que yo puedo hacer morir mi carnalidad es por el Espíritu Santo. No hay otra forma. No es en mi fuerza. No hay otra forma realmente para hacerlo. Ahora, ¿cómo hago para que el Espíritu Santo en mí me ayude a morir a las obras de la carne y que se empiecen a dar frutos en mí agradables delante de Dios? Una vida de oración. Es una vida consagrada al Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todo el tiempo tengo que estar haciendo o pensando o haciendo cosas para Dios? No. Pero debes tener un tiempo para Dios. Debes, de todo el día que tú tienes, debes encontrar un tiempo donde tú puedas tener intimidad en oración con Dios. Debes buscar ese tiempo. Debes buscar un tiempo para leer la palabra. Debes buscar un tiempo para meditar en la palabra.
No puedes todo el día estar haciendo cosas y no sacar un tiempo para Dios. Si tú no logras tener intimidad con Dios, si tú no logras tener ese tiempo de oración y de lectura de la palabra, es muy difícil que tú lleves una vida que pueda dar frutos en el Espíritu, porque de la única forma en que nosotros podemos alimentar el Espíritu es a través de la oración, es a través de la lectura de la palabra. No hay otra forma. En lo que mi testimonio personal, en momentos de mi vida en que muchas veces he dejado de orar, muchas veces he dejado de buscar la palabra de Dios, esos momentos yo siento que mi vida retrocede. Yo siento que empiezo a retroceder y empiezo a hacer cosas en mi carne que de pronto antes no estaba haciendo. Y entonces yo digo, pero ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué estoy haciendo esto que antes no lo hacía? ¿Por qué he vuelto a hacer esto que antes no lo hacía? Y cuando me siento y analizo, claro, he dejado de orar, he dejado de tener intimidad con Dios, he dejado de estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace eso? Que mi carnalidad se fortalezca ante mi espíritu. Pero cuando yo empiezo otra vez a orar, cuando yo empiezo a buscar a Dios, cuando yo empiezo a estudiar la palabra otra vez, ¿qué hago? Fortalezco mi vida espiritual y mi carnalidad empieza a menguar. Entonces empiezo otra vez a ver esos frutos, empiezo a poder llevar otra vez una vida agradable delante de Dios. Pero mientras que yo no haga esto, simplemente voy a ser un creyente, un cristiano más, que no voy a poder dar frutos. ¿Por qué? Porque esos frutos es el Espíritu Santo el que los desarrolla en mí. No soy yo. Esos frutos no se dan solamente por creer, no. Esos frutos se dan por yo llevar una vida de intimidad con el Señor, una vida de estudiar la palabra, una vida de oración, una vida de búsqueda incesante de la presencia de Dios. Solamente así yo voy a poder lograr dar frutos en mi vida. Entonces, con esta enseñanza de hoy, quería complementar un poco lo que hablábamos ayer. ¿Por qué yo a veces no puedo cambiar algo? ¿Por qué yo a veces no puedo dejar algo? ¿Por qué yo no veo frutos en mi vida? Porque simplemente no estoy orando, porque simplemente no estoy buscando la presencia de Dios, porque simplemente no estoy leyendo la palabra de Dios. Y esas cosas son las que fortalecen mi vida espiritual. No es dejando de orar, no es dejando de estudiar la palabra, es que yo voy a fortalecer mi espíritu, no. Si tú necesitas alimentar tu cuerpo, ¿qué haces? Buscas la comida para alimentar tu cuerpo. Si tú necesitas alimentar tu espíritu, ¿qué haces? Orar, estudiar la palabra de Dios, buscar la presencia de Dios en oración. Esas son cosas que alimentan nuestro espíritu. Y al alimentar nuestro espíritu, estamos alimentando también el Espíritu Santo que está en nosotros, lo estamos fortaleciendo y al fortalecerlo, Él empieza a dar frutos en nosotros. Empezamos a ver cambios en nuestra vida. Aquello que no había podido dejar, ahora lo puedo dejar sin necesidad de hacer ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me está ayudando. Aquello que quería cambiar en mi vida, que no había podido, que era tropiezo para mi vida y que yo por mucho tiempo intenté y caí. ¿Por qué? Porque simplemente ahora lo he podido dejar, lo he podido cambiar porque el Espíritu Santo está en mí. Lo he podido fortalecer a través de una vida de oración, a través de una vida de estudiar la palabra, de escudriñarla. Y eso no se requiere todo el día, no se requiere todo el tiempo. Simplemente que tú en el día consagres una hora, un tiempo para que tú ores, para que tú escudriñes la palabra de Dios. Y tú vas a ver grandes cambios en tu vida. Con cosas pequeñas, como lo hablábamos el otro día, tú vas a poder ver grandes cambios. No te estoy pidiendo que empieces con una hora, no. Empieza con 15 minutos hoy y mañana 20 minutos y pasado mañana 25 y ya la otra semana vas a estar en media hora. Pero necesitas empezar con ese cambio. No puedes esperar ver grandes cambios en nuestra vida si no empezamos realmente a alimentar nuestro espíritu para poder ver cambios en nuestro alrededor, en nuestra familia, en todo lo que hacemos, en todo lo que tocamos. Podemos ver cambios si nosotros empezamos en alimentar nuestro espíritu, a estudiar la palabra, a orar. Y lo que te estaba diciendo ahorita, empieza hoy, 10 minutos, 15 minutos, la otra semana serán 20, pero te vas a dar cuenta que dentro de un mes ya vas por 40 minutos y dentro de 3 meses ya vas a estar consagrando una hora al día. Y el día que no lo hagas te va a hacer falta, lo vas a necesitar. Y el día que no lo hagas te vas a dar cuenta que ese día
dejaste de hacer cosas que debías hacer en lo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que empezaste a hacer cosas en tu carnalidad y no en tu espiritual. Y tú vas a sentir que te hace falta, que lo necesitas, que necesitas ese tiempo a solas con Dios. Pero solamente es cuando lo anhelamos y lo deseamos. Acuérdense que hablamos también de la determinación. Hay que ser determinados en esa búsqueda para no flaquear. Espero que este mensaje sea de tu agrado, espero que este mensaje sea de edificación para tu vida. Y si te gustó, por favor, compártelo para que podamos edificar al pueblo de Dios. El Señor me los continúe bendiciendo y les mando un abrazo bien fuerte de este siervo del Señor.